Dios le bendiga, amados hermanos de la iglesia, especialmente los de la iglesia de Bronx. Quiero decirle que estamos contentos de una vez más estar con todos ustedes para así compartir la palabra de Dios. Nos sentimos contentos, regocijados de que Dios todavía está con nosotros. Amén. A pesar de los momentos difíciles que están sucediendo, pero gracias a Dios por su amor y su misericordia. Quiero decir, amados hermanos, que seguimos orando por cada uno de nuestros hermanos. Amén. Los seguimos llevando en oración a todos aquellos que han sido afectados o están siendo afectados por este virus. Que Dios ponga su mano y que les guarde y que haga su voluntad. Y quiero empezar en este día, amados hermanos, con una oración para así luego compartir de la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, te bendigo, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, porque tú, en tu infinito amor y misericordia, tú permites, Señor, que nosotros podamos llegar a todos los amigos, los hermanos, Señor, que nos ven a través de estos medios. Permite que tú sigas usando, Señor, nuestra vida, Señor, para bendición, como canal, para llegar, Señor, a todo aquel necesitado, a todo aquel que esté afligido, Señor, que esté, amén, angustiado, Señor, que tu gracia, que tu paz, que tu bendición sea sobre ellos, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Oh, Señor, mira, Señor, aquellos que están angustiados, que están desesperados, Señor, que están, Señor, afligidos, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando a sus corazones paz, gozo, oh, en el medio de la tormenta. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y quiero en este día hablar sobre un tema muy importante, gloria al Señor, que nuestro hermano reverendo Luis Ortiz incluso escribió un libro a través de que Dios llama, gloria al Señor. Y sabemos que Dios tiene un trato especial con el hombre y Él quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Y en este momento que estamos viviendo es de suma importancia hablar al mundo, hablar a todos los hombres, a toda la gente, que hay un Dios que está esperando para que el hombre venga a Él, para que el hombre entregue su corazón. Amén. Las cosas que están sucediendo yo no creo que sean casualidad, sino propósito de Dios, para que el hombre quite la mirada de las cosas terrenales y se vuelva a Dios, al Creador, al Todopoderoso. Amén. Vemos, gloria al Señor, que quiero empezar hablándole. Se dice, gloria al Señor, que primeramente lo que yo quiero decir, la pregunta, ¿qué es un llamamiento de Dios? Amén. Vemos que Dios dice, un llamamiento de Dios es el acto divino por el cual Dios llama a una persona o a personas a realizar una labor general o específica. Amén. O sea que Dios, este llamamiento que Dios hace a cada hombre, a cada ser humano, gloria al Señor, porque Dios sabemos, según las Escrituras, que Él no hace acepción de personas, sino que Él envió a su Hijo Jesucristo para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios llama a todos los hombres, gloria al Señor, y en específico también. Y vemos que Dios llama en una forma general. También Dios llama de una manera específica. Dios llama, gloria al Señor, en un lugar señalado
o quizá no señalado. También en un tiempo determinado o no determinado. Y el ejemplo que tenemos según la Biblia es uno de ellos, es el llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Vemos que Dios llamó a Abraham, también llamó a Samuel, llamó a Jonás y a Saulo de Tarso, pero también Dios ha llamado a más de una persona a la vez, como fue en el caso de Bernabé y Saulo cuando estaban en Antioquía. Dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Gloria al Señor. Pero vemos que Dios llama también a realizar una labor general, como el caso de los 12 apóstoles, que Dios les llamó para llevar, expandir el Evangelio, para predicar. Amén. Como también a nosotros, todos los que creemos en Él, todos los que hemos sido redimidos por el Señor, por el mensaje, hemos sido transformados, porque para usted, gloria al Señor, hacer esa labor tiene que haber en su corazón un verdadero nacimiento, una vida verdadero transformación a través del Espíritu Santo, para que usted pueda ser capacitado para obedecer la palabra de Dios. Y vemos que Dios llamó a los apóstoles para realizar esta obra. Amén. Y también para realizar una labor específica. Por ejemplo, la Biblia tenemos en el caso de Moisés. Dios lo llamó para libertar el pueblo de Israel. Amén. O sea que Dios tiene propósito, tiene planes determinados para cada una de las personas, pero en particular Él escoge, Él capacita y dirige según su propia voluntad. Amén. Usted sabe que primeramente también Dios llama, gloria al Señor, Dios llama a un lugar específico, como fue en el caso de Jonás. Dios le dijo: ve a Nínive a predicar, gloria a Dios. Entonces vemos que Jonás primeramente desobedeció al llamado de Dios y quiso huir de la presencia de Dios. Amén. Pero lamentablemente, como es en los casos, cuando Dios llama a una persona, esa persona, gloria a Dios, no puede escapar del llamado de Dios. Ahora tiene una decisión que tomar, pero vemos que en el caso de Jonás, el profeta Jonás, Dios lo llamó a Nínive y él fue a otro lugar, pero últimamente tuvo que ir a Nínive porque era el propósito de Dios. Entonces vemos que también, a pesar de eso, vemos que Dios llamó también en el caso de a Felipe, gloria a Dios, el evangelista, como lo vemos en el libro de los Hebreos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 26, gloria al Señor, que Dios lo llama a un lugar específico porque Dios tenía un propósito con Felipe, que él quería, gloria a Dios, tratar con una persona específica, y Dios le llamó, gloria a Dios. Si vemos el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 26, dice así la palabra de Dios. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Amén. O sea que vemos que el Espíritu Santo, Dios habla a Felipe y le dice que vaya hacia el sur. Felipe no sabía exactamente a qué iba a ir, pero
se encuentra que Dios tenía un propósito con este hombre eunuco, porque él había subido a Jerusalén a adorar. Aunque dice que, sigue diciendo la historia, gloria a Dios, las escrituras, que este hombre iba leyendo el profeta, bendito sea el Señor, pero no entendía la palabra. Pero vemos como el Espíritu Santo mueve a Felipe a este lugar para encontrarse con este hombre, y luego que le explica a Dios, vemos la conversión de este hombre, que luego fue, gloria a Dios, un instrumento para llevar el evangelio a aquella región. O sea que Dios también llama a un lugar específico. Vemos que Dios llama a obreros a la obra misionera, también a diferentes lugares, diferentes tiempos y espacios. Pero vemos también que Dios llama sin especificar el lugar, como fue en el caso de Abraham. Usted ve que la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Entonces, que vemos que Dios no le señaló a Abraham un lugar específico, pero sí le llamó. Amén. Y lo importante que vemos aquí, que Abraham no cuestionó el llamado de Dios, sino que obedeció, aún no sabiendo dónde se dirigía. ¿Por qué? Porque él confió que Dios es el poderoso y que él lo iba a dirigir donde él quería que Abraham fuese. Y vemos que, gloria al Señor, eso lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, gloria al Señor, vemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea que Dios le está diciendo que le iba a mostrar una tierra, pero al momento del llamado todavía no le había mostrado a cuál tierra iba a dirigirse. Pero dice la Biblia que, gloria al Señor, y fue Abraham como Jehová le había dicho, el versículo 4, y lo fue con él. Bendito sea el Señor. O sea que vemos la obediencia del llamado de Abraham al llamado de Dios, como él, bendito sea el Señor, obedece sin saber hacia dónde se dirigía. También vemos, gloria a Dios, mucha gente cuestiona el llamado de Dios. Mucha gente a veces pone dudas que Dios los ha llamado. Pero vamos a ver, gloria al Señor, amén, que según las Escrituras, Dios llama en forma también general a todos los hombres para salvación. O sea que primeramente Dios llama a todos los hombres para salvación. Ese es el primer llamado que Dios hace. Porque Dios no hace acepción de personas, sino que la Biblia dice que Dios, amén, quiere, el propósito de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y vemos que si vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 22, usted que esté en su hogar puede acompañarnos y buscar en su Biblia también. Dice así la Escritura, Isaías capítulo 45, versículo 22. Gloria al Señor para siempre. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Gloria al Señor. O sea que mire, la palabra de Dios dice: mirar a mí y sed salvos. Dice todos los términos de la tierra. Está hablando de una forma figurada, pero se está refiriendo a toda la raza humana. Amén, porque como le decía, Dios no hace acepción de personas. Dios llama a todos los hombres para salvación. Por eso, amén, Él, amén, hizo que Jesucristo viniese a la tierra y diera su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que la salvación es para todo hombre, no importa de su raza, no importa su color, no importa, amén, su lengua, no importa de dónde venga. Dios ha propuesto, gloria a Dios, y su propósito es salvar a toda la humanidad. Amén. Entonces vemos que ese es el llamado primeramente de Dios.
Dice, como dice en Juan 3:16, que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta palabra, todo aquel que en él cree, no hace ninguna acepción, distinción de persona. Amén. No importa que usted sea judío, que usted sea gentil, que usted sea griego, que usted sea americano, chino, no importa. Dice todo aquel que en él cree, bendito sea el Señor. O sea que Dios llama primeramente a la salvación a todo hombre. Amén. Entonces, nadie puede decir, gloria a Dios, que está excluido del llamado de Dios, sino que Dios desde el principio de la humanidad, formó un plan para que todo hombre, amén, todo ser humano pueda recibir salvación, y por eso tenemos las Escrituras. Las Escrituras es la revelación de Dios, amén, que no está escondida, sino que está abierta. En estos siglos y en muchos, a través de la historia, se ha predicado el Evangelio, Dios se ha revelado al hombre. Amén, bendito sea el Señor, aún a los que, bendito sea el Señor, sin ley, o sea, sin que no tenían, amén, la ley escrita, es decir, amén, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, pero dice que, gloria al Señor, en el libro de Romanos, que Dios se reveló a la humanidad a través de las cosas creadas. Y vemos, gloria al Señor, si vemos en el libro de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, gloria al Señor, que las Escrituras nos dicen, bendito Dios, libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice la Escritura, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. O sea que todos los que estén trabajados, porque, amén, el pecado, la maldad hace que el hombre se angustie, que el hombre esté trabajado, que el hombre esté cansado, bendito sea el Señor. Pero por eso, gloria a Dios, la Biblia dice que, gloria a Dios, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque la verdad del Evangelio liberta del pecado, liberta del yugo de las tinieblas, bendito Dios. Entonces, amén, por eso Jesucristo ofrece salvación, Jesucristo ofrece refrigerio, dice, amén, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Amén. Entonces, este primer llamado a salvación a todos los hombres. Luego vemos que Dios llama a todos los creyentes, ya que una persona ha venido y ha recibido salvación, entonces los llama a consagración. Amén. Todo el que ha recibido, primeramente Dios llama al pecador para que se arrepienta, para que reciba salvación. Luego que a través de la fe la persona cree en el Señor y recibe al Señor como Salvador, es libre. Amén. Es libertado, amén, nueva criatura, puede disfrutar de las bendiciones espirituales, de la comunión con Dios. Entonces Dios, ya que esa persona salva, entonces llama a todos los creyentes a la consagración. Bendito Dios para siempre. La consagración viene la palabra griega koinonia, bendito Dios, que significa compañerismo, significa algo común, significa alguna afinidad. Por eso cuando usted se convierte, bendito sea el Señor, sus prioridades cambian, sus intereses cambian. Ya usted se empieza a un proceso en su vida, lo que es la santificación, la cual usted empieza a apartarse del mundo, de las cosas que usted le ataban, le gustaban anteriormente, y usted empieza a buscar acercarse más a Dios, a leer la Biblia, a orar, a buscar de la presencia de Dios, a llenarse más de Dios. Y mientras usted alimenta esa relación con Dios entonces usted va a estar en un proceso de santificación en el cual usted va a crecer en su relación con Dios. Amén. Y usted va a obedecer más. Mientras más usted conozca y lea la Biblia y la escudriñe. Amén. La Biblia dice, gloria a Dios, que
escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Amén. Porque ahí está la clave acerca de uno crecer en Dios, en el conocimiento de la verdad. Amén. Que usted empieza a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué Dios quiere que yo haga, cómo quiere Dios que yo camine, cómo quiere Dios que yo sea, que sea mi carácter, que sea mi actuar, mi caminar en esta tierra. Todas estas respuestas a esas preguntas están ya en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Como Dios, amén, la Biblia tiene todo, y vemos en la Biblia numerosos ejemplos de hombres que caminaron con Dios. La Biblia nos habla, amén, en el libro de Génesis, que dice que Enoc dice que caminó con Dios y dice que fue traspuesto por haber agradado a Dios. O sea que Dios, amén, él se dedicó a agradar a Dios, a caminar con Dios. Y cuando usted camina con Dios, amado amigo, amado hermano, amén, Dios lo va a dirigir, Dios lo va a capacitar, Dios lo va a llenar de su presencia y usted va a vivir una vida victoriosa en Cristo. Usted, amén, va a tener victoria en su comunión, en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque es Dios, el Espíritu Santo, quien lo dirige, quien lo fortalece, quien lo capacita, quien lo guía a toda verdad y toda justicia. Amén. Entonces, vemos que no solamente la consagración, sino también la comunión, la coinonía, gloria a Dios. Entonces vemos, si vamos dice en el libro 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 18, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. O sea que, amén, esta es la relación que Dios quiere tener con el hombre, con los creyentes, con los hijos de Dios, que es para nosotros padre, un padre, amén, un padre es, amén, alguien que todos podemos relacionarnos con un padre, todos tuvimos un padre, amén. Entonces el padre, gloria a Dios, es no solamente alguien que el hijo o el niño mira atentamente, él mira al padre como no solamente como una fuente de proveer para las necesidades físicas, pero también para ejemplo. Un padre, gloria a Dios, también es tipo de una protección. Ofrece, gloria al Señor, una seguridad. Amén. También, amén, gloria a Dios, cuando la hija, gloria a Dios, necesita, amén, necesita el amor del padre. Amén, necesita ese calor, necesita esa protección, necesita, amén, alguien que pueda enseñarle, alguien que pueda ser de ejemplo para él. Y usted ve que los niños cuando están creciendo siempre ven al padre como su héroe. Siempre lo ven como una persona, gloria a Dios, que ellos van a confiar siempre. Por eso dice la Escritura que dice, si vosotros que sois malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien lo pidiese. O sea, cosas buenas. Amén. Porque ustedes siendo malos, dice la Escritura, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Amén. ¿Por qué? Vemos que Dios siempre a sus hijos va a proveer cosas buenas para sus hijos. Y amén. Y quizá a nosotros, los ojos nuestros, cuando estamos pidiendo para cosas que pensamos que necesitamos o que queremos, pero Dios no nos las provee, Dios no nos las da. ¿Por qué? Porque Él sabe qué nos conviene, cuáles cosas buenas, porque para el ojo humano quizá una cosa pueda parecer buena, pero al final Dios conoce todas las cosas, Dios sabe qué es lo que va a ser de provecho a nuestra vida y Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere darnos, amén, lo que nos va a hacer de bendición a nuestra vida, que va a ser de provecho, bendito sea el Señor. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una comunión con Él, que nosotros tengamos una confianza, un acercamiento a Él. No solamente que le conozcamos como un Dios, amén, amén, y tengamos temor de que Dios, si desobedecemos, nos va a castigar. Si Dios, amén, sino que Dios quiere que tengamos esa confianza, esa relación de comunión,
esa relación de acercamiento, de compañerismo con Él, en la cual nosotros podemos acercarnos a Él en oración y pedirle no solamente nuestras necesidades, sino, amén, abrir nuestro corazón, porque Él puede conocer cómo tú te sientes. Él conoce qué tú estás pasando, amén, en qué momento, gloria a Dios, te encuentras. Él lo conoce, Él conoce tu corazón porque Él nos creó. Dice el salmista David que, amén, que tu embrión vieron mis ojos. O sea que Dios conoce cada fibra de tu cuerpo, gloria a Dios. Y Él quiere que tú te acerques a Él. Quiere que tú tenga una relación más cercana con Él. Amén. Y seas bendecido. Amén. Entonces vemos que Dios también llama a los hombres individualmente. Algunos para servir a Dios, para el servicio cristiano. Bendito sea el Señor. Dios llama al ministerio, pero Dios también llama a los hombres, gloria a Dios, para diferentes propósitos, diferentes servicios, gloria al Señor. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios llama al hombre? ¿Acaso Dios necesita del hombre? Sabemos que no, gloria a Dios, porque aunque no usted o yo, el hombre, le adore o le reconozca o le sirva, eso Dios sigue siendo Dios. Dios te está en el cielo, bendito sea el Señor. Y Él no necesita, amén, aunque usted, el hombre, quiera reconocerle o no le reconozca, aunque el hombre, amén, quiera acercarse a Él o no, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo todopoderoso, porque nosotros somos lo que necesitamos de Él. Por ahora Dios llama a hombres en primer lugar por su gran misericordia. ¿Por qué Dios quiere? Amén. Dios permite el privilegio de que nosotros, de que Él nos llame, de que Él nos hable, de que Él nos utilice, que Él nos use como instrumento suyo, es por su gran amor y su gran misericordia. Amén. Porque a través de ese llamamiento, a través de que Dios lo deposita en nuestra mano, nosotros podemos ser bendecidos, nosotros podemos ser instrumentos, podemos ser útiles en la obra del Señor. Y vemos que puesto que el hombre fue usado por el diablo, amén, en el huerto del Edén, amén, usó la serpiente, usó a Eva y posteriormente a Adán para, amén, para traer el pecado, gloria a Dios, amén. Asimismo, gloria a Dios, Dios también precisamente quiere usar al hombre para redimir, amén, lo quiso redimir, lo quiso, amén, usar como instrumento para traer salvación, para traer bendición. Amén. Entonces, vemos que así Dios ya sigue llamando a los hombres para continuar su obra en el mundo. Amén. Además, Dios llama a los hombres porque los ángeles, que son seres superiores a los seres humanos, no han tenido la experiencia que el hombre ha recibido a través de Dios, la bendición de ser redimido por Dios. Porque, gloria al Señor, como dice Jesucristo, uno de los títulos de Jesús es el Hijo del Hombre. Vemos que, amén, no dice el Hijo de los Ángeles, porque, amén, porque por eso significa que ese título que el Señor dice, como dije, dice la Escritura, en el libro de los Filipenses, dice que Él dice, no escatimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, amén, de su gloria, de su poder, de su señorío, y dice que se hizo semejante a hombre, y dice que aún estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, amén, obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Para cumplir el propósito de redimir a la raza humana. Bendito sea el Señor. Porque Dios, vemos que a los ángeles caídos, gloria a Dios, Dios no le dio el privilegio de ser redimido, de arrepentirse, pero sí al hombre, a la raza humana, a pesar de su caída en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para darle no solamente la posición, sino una posición más elevada, de ser llamado heredero de las promesas de Dios. Amén. De ser, amén, hecho hijo de Dios, semejante al Hijo del Hombre, gloria al Señor, con todo esto, gloria al Señor. Pero vemos que ni siquiera el gran arcángel Miguel o el arcángel Gabriel
no podrían predicar el mensaje con una convicción, un mensaje de redención, porque ellos no han tenido la experiencia de redención. Usted y yo, amado amigo, hermano, que ha recibido al Señor, usted ha tenido una experiencia de redención con el Señor. Amén. Si es verdad, usted ha recibido al Señor en su corazón. El Señor lo ha limpiado, lo ha regenerado, lo ha hecho nueva criatura. Entonces, por eso el Señor quiere usar tu vida, quiere usar mi vida para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación, el mensaje que los ángeles no pueden predicar porque no han tenido la experiencia de redención, no han tenido la experiencia de hacer hecho nueva criatura, de ser comprado, de ser redimido, gloria al Señor, por la sangre de Cristo. Entonces Dios, en su propósito, quiere usar al propio hombre para proclamar el evangelio del Señor, para proclamar las buenas nuevas. Amén, porque si usted ha sido redimido y usted sabe, amén, lo que usted ha experimentado, usted puede predicar, usted puede hablar y llevar el mensaje con convicción, amén, presentar su experiencia y su testimonio de cómo Dios lo libertó a usted, de cómo Dios lo llamó, de cómo Dios lo transformó, de lo que usted era antes, amén, y lo que usted es ahora, amén, una nueva criatura, amén, usted ha tenido un encuentro con el Dios verdadero. Entonces, la otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo Dios llama? Vemos que Dios llama de distintas maneras. Dios no tiene un molde para llamar. Dios, amén, Dios nos llama de una misma manera a todos. Por eso que Dios es un Dios de variedad. Y además, las circunstancias y el carácter de las distintas personas requiere que Dios, amén, trate de maneras distintas. Amén. Y eso vamos a ver a través de la Biblia. Precisamente una de las obras del Espíritu Santo, gloria al Señor, es que si vemos, usted ve a través de la Biblia, en el caso de Abraham, que Dios dice que el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Amén, Génesis 12:1. O sea que en el caso de Abraham, Dios se le habla y se le aparece. Bendito sea el Señor. Pero eso no quiere decir que si usted se pregunta, pero Dios no se me ha aparecido, Dios no me ha hablado a mí. Quizá Dios no le ha hablado en voz audible como le habló a Abraham. No, tampoco se le ha aparecido a usted en forma visible. Pero Dios, amén, no significa que Dios no lo haya llamado, que Dios no tenga un propósito con su vida, porque no todo Dios obra a toda persona de igual manera. Amén. En el caso de Abraham, claramente la Biblia dice que Dios se le apareció y le habló. Amén. Pero vemos también, y ninguno podemos dudar de que Dios llamó también a José. Gloria al Señor. Pero vemos que José, en el caso de él, amén, Dios le habló a través de los sueños. Amén, porque Dios habla de diferente manera, Dios llama de diferente manera. Dios tiene diferentes maneras de tratar con el hombre, de tratar con su vida. No porque a todos Dios le va a hablar. Por ejemplo, en el caso de José le habló a través de sueños. Y nosotros podemos ver, amén, a través de la Biblia que el llamamiento de José era un llamamiento genuino, convincente, para la obra que él realizó, que vemos posteriormente en su vida, como Dios dice que a pesar de esto, gloria a Dios, Dios nunca le habló de una manera audible, ni nunca se le apareció a José, pero vemos que Dios le habló a través de los sueños, se reveló a él. Amén. Pero dice que la mano de Jehová estaba con José y él era prosperado en todo lo que hacía. Dice que Dios bendecía todo lo que a Josué hacía. Amén. Pero vemos que de esta manera Dios trató con José. Y Dios puede tratar con tu vida, con la mía. Bendito sea el Señor, de diferente manera, diferentes formas. Algunos, gloria a Dios, Dios a través de otra persona, Dios le profetiza o le habla. Gloria a Dios, Dios se revela a tu corazón. Dios se revela de diferente manera porque Dios es un Dios multiforme. Amén. No podemos encajar a Dios en un molde específico.
Amén. Vemos en el caso de Jonás. Gloria a Dios, Dios le habló también. Amén. Y trató con él de una manera diferente. Tuvo que usar un pez, un gran pez, dice la Biblia. Amén. Para hacer, amén, el corazón de este profeta reconocer y arrepentirse, humillarse. Gloria al Señor. O sea que Dios sigue llamando, Dios sigue, amén, tratando con el hombre. Bendito sea el Señor. Amén. Pero aún así, gloria al Señor, nosotros tenemos que tener en cuenta, gloria a Dios, que Dios a todos, a cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a salvación primeramente. Luego, amén, Dios quiere que nosotros nos consagremos a Él, que tengamos una comunión con Él. Amén, porque Dios tiene un propósito, un plan para cada ser humano, para cada vida. Bendito sea el Señor. Algunos lamentablemente rechazan el llamado de Dios primeramente para salvación. Y Dios sigue llamando, por eso que Dios está usando y sigue usando sus siervos, sus instrumentos para seguir tratando con el hombre, para que el hombre pueda escuchar el mensaje de salvación, pueda entregar su corazón. Amén. Y pueda ser salvo de esta generación mala. Bendito sea el Señor. Porque Cristo viene pronto. La venida de Cristo está cerca, amado amigo. Amén. Y es necesario que tú procedas al arrepentimiento antes que sea muy tarde. La Biblia dice que la venida del hombre será según como los tiempos de Noé. Dice que ellos, amén, estaban en sus negocios, se daban casamiento, comían y bebían, hasta que un día llegó el diluvio, bendito sea el Señor, y ya no hubo oportunidad. Todavía Dios llama, todavía Dios está, amén, usando sus instrumentos, sus siervos que predican el evangelio, amén, porque todavía la puerta está abierta. Amén. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Amén. Porque, gloria a Dios, lo que está después de esta vida, amén, es una vida eterna que va a ser una salvación, una gloria eterna, o va a ser un tormento eterno, un infierno, amén, un lago de fuego, amén, que nunca se apaga, donde el lloro, el crujir de dientes, el dolor, amén, será constante, será por los siglos de los siglos, y no habrá fin para eso, y ya no habrá forma de volver atrás. Y no es algo para asustar a nadie, sino es una realidad que está en las Escrituras, que nosotros tenemos que tener, amén. A verdad que Dios es amor, que Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios no puede quebrantar la voluntad de nadie. Amén. Si no está en la mano del propio hombre tomar su decisión, o de aceptar o de rechazar el mensaje de salvación, la única fuente de vida, la única fuente de vida eterna. Dios sigue llamando, Dios sigue, amén, dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, dice que yo entraré y cenaré con él. Dios necesita que tú abras tu corazón, que tú le entregues tu vida a Él, que tú reconozcas, amén, que tú necesitas de Él, y Él va a entrar contigo a tu corazón. El Espíritu Santo va, amén, a entrar en tu corazón y va a posar en Él y va a estar contigo, gloria a Dios, y te va a dar esa vida eterna que tú necesitas. Amén. Te va a capacitar, te va a preparar para hacer una obra. Bendito sea el Señor, para que tú seas un instrumento de bendición en sus manos. Amén. Solamente que tú tienes que buscar, que tú tienes que consagrar, que tú tienes que acercarte a Él y que cultivar tu relación con Él. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Dios sigue llamando, Dios sigue esperando. Amén. Que todos vengan a Él. Amén. Así que, gloria al Señor. Amén. Si yo quiero orar en este día para que todo aquel, gloria a Dios, que ha escuchado el mensaje, que ha sido tocado, gloria a Dios, que puedas tú entregar tu corazón al Señor, que tú puedas dejar esa vida que tienes, gloria a Dios. Si tú has pensado ya estoy cansado, amén, de esta vida, amén, infructífera, gloria a Dios, yo te invito a que tú levantes tu mano y le digas, Señor, te entrego mi corazón. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo necesito de tu perdón, de tu gracia, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y hazme uno de tus hijos.
amén, y que yo nunca los borre jamás, para que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, gloria a Dios. Amén. Si tienes una necesidad, quieres que ore por ti, gloria a Dios. Amén, escríbenos, amén, tu petición y estaremos orando, estaremos clamando, amén, y que, amén, seguimos adelante en victoria, en la mano de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, amén. Saludo a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia del Bronx, amén. Uno, que Dios les bendiga de manera especial y esperemos verlo pronto. Así que Dios les bendiga.